Es la invitación de Hora 23 para que compartan con nosotros esos temas. El pasado domingo, 2 sargentos de las Fuerzas Armadas fueron asesinados presuntamente por contrabandistas. Y en esta jornada se realizó un operativo policial en la cárcel de Palmasola con las características que ya hemos mencionado. 2 hechos que en parte desplazaron en prioridades informativas lo que va a ser a partir del próximo 19 de marzo el inicio de la fase de alegatos en La Haya, donde Bolivia y Chile van a plantear sus puntos de vista respecto a lo que significa la fase final de este proceso. Vamos a hablar en los próximos instantes de este asunto porque, desde luego, pese a los acontecimientos que he mencionado, el país está pendiente de lo que va a suceder en las próximas horas y particularmente el 19 de marzo. Un hecho trascendental que tendrá una definición posiblemente a finales de este año o a principios de la próxima gestión con el fallo final de la Corte Internacional de Justicia. Un tema que, por lo tanto, generará mucha información en las próximas horas. Y para justamente hablar de este panorama nos acompaña en los estudios de Hora 23 y de Bolivisión el doctor Franz Subieta Mariscal, director general de Derecho Internacional del Ministerio de Justicia. Doctor, buenas noches, bienvenido otra vez a Hora 23. Juan Pablo, un gusto. Lo tuvimos hace un par de semanas para hablar de las perspectivas del proceso. Hoy nos encontramos nuevamente prácticamente en puertas de la fase de alegatos. Así es, Juan Pablo, estamos en el momento del desenlace fundamental de un proceso que ha durado bastantes años. Hay toda una historia de preparación, una historia de ejecución y un momento donde vamos a consolidar ese trabajo que también va a tener su momento de cosechar frutos, ¿no? Estamos prácticamente a 5 días de esa fecha. ¿Cuándo llega la delegación boliviana, el equipo jurídico completo a La Haya? Bueno, ya se están integrando desde diferentes partes del mundo. Como bien saben, tenemos el equipo nacional que se ha desplazado ya. Hoy día la última parte de personas que tienen que constituirse a La Haya para tener unos días previos de trabajo y obviamente también van a coincidir con la llegada de todos nuestros expertos internacionales, los grandes profesores del derecho internacional que nos acompañan en esta causa y se estima que obviamente desde el día 16, 17, 18, antes del 19, que es nuestro primer alegato, estaremos trabajando intensamente en La Haya, bueno, haciendo los últimos ajustes necesarios siempre para nuestra exposición. Cuando dice estaremos, implica que usted también viajará a La Haya. ¿Ya tiene listas las maletas? Todavía no. Todavía. ¿Cuándo viaja a Europa? El día, bueno, de mañana, a primera hora estoy también constituyéndome allá. Y obviamente una jornada bastante intensa que no me ha permitido ponerme una corbata, pero luego tener la noche es larga, vamos a hacerlo. Seguro que sí. Vamos a hablar enseguida de los contenidos y del fondo del proceso, pero antes, a propósito de su viaje, ¿cuál es el ambiente que existe aquí en La Paz con las personas vinculadas al equipo jurídico y a la delegación de La Paz? ¿Un ambiente de optimismo, un ambiente de nerviosismo? ¿Con qué ánimo se está pensando en asistir a La Haya? Como no puede ser de otra manera, yo creo que con un espíritu de confianza y de seguridad, pero no sobre algo abstracto, sino sobre un trabajo largo y sostenido. Hay que recordar que la demanda arranca formalmente desde el año 2011, aunque nosotros vemos el 2013 con la presentación de la demanda, el inicio procesal del caso, pero ya desde la ruptura de las negociaciones entre el presidente Morales, ¿no?, con el gobierno de Chile a finales del año 2010, comienza un intenso trabajo de preparación, donde el presidente Morales constituye un equipo nacional en primera fase, a la cabeza el doctor Héctor Arce, con obviamente los directores en su momento de Diremar, ustedes se acordarán, Rubén Saavedra, Juan Lanchipa, que constituyen una primera etapa fundamental, que es la creación de un laboratorio jurídico como nunca lo habíamos tenido antes, para generar a través de un equipo nacional, y eso es importante porque a veces no se conoce, todas las fórmulas, las hipótesis, las alternativas que Bolivia tenía, para gradualmente pasar después a la definición de una estrategia, al reclutamiento de estos profesores internacionales que no solamente son los mejores en términos académicos, sino que cada uno tiene una historia personal de lucha por causas justas,
A veces en el mundo del derecho internacional tenemos como dos tipos de abogados, ¿no? ¿Los buenos y los malos? No, ¿cuál no. es la división? Bueno, hay una diferencia interesante entre, yo les llamo los corporativistas más mercenarios, que están caracterizados por ser parte de grandes firmas multinacionales. En el caso de Chile, tengo que ser sincero, está gestionado por un estudio que es el estudio Freshfields, que es el estudio más grande del mundo. Chile ha tomado la decisión de entregar su caso a un estudio jurídico. El caso de Bolivia no es así. Tenemos, como les decía, un equipo, una institución, primero una institucionalidad que se funda en Diremar. En el caso de Chile, ¿su asesoría jurídica encaja en ese grupo de abogados mercenarios, entre comillas? Bueno, en mi clasificación, bueno, sí, es un estudio que es corporativo, que es multimillonario, que ve el tema del derecho como un gran negocio. En el caso de Bolivia tenemos un conjunto de profesores que tienen una trayectoria bastante particular. Podríamos mencionar entre los más notables a un expresidente de la Corte Internacional de Justicia de Algeria, el profesor Mohamed Bedjawi, que ha estado en los casos más importantes de la Corte, en el caso de la prohibición de la amenaza de la fuerza con material nuclear, el muro de Palestina. O sea, casos realmente épicos donde la Corte ha mostrado una visión progresista sumamente interesante. Hay que decir, el profesor Ramiro Brotons, español, que antes que el caso comience tiene un gran libro, un texto maravilloso en Derecho Internacional, donde a Bolivia siempre la ha remarcado como un caso sui generis en el mundo, de un país que nació con mar, pero que finalmente fue arrebatado por una acción de invasión y de conquista. Pero en ambos casos, de todas maneras, se hace un pago. Bolivia debe estar erogando. ¿Tiene una cantidad aproximada de cuánto está costando mantener ese equipo jurídico que, con convicción o sin convicción, usted nos asegura que es con convicción y estamos seguros de ello, está colaborando en la causa marítima? Te lo remarco, Juan Pablo. Nuestros asesores, volviendo al tema de Antonio Ramiro, él ha estado en un caso épico, Nicaragua contra Estados Unidos en los años 80, que es el único país que en un tribunal internacional ha doblado el brazo a la potencia más grande del mundo. No podría dar el detalle porque eso no es un tema que no me corresponde, pero sin embargo te puedo decir que el promedio de lo que se paga a estos expertos internacionales es sumamente razonable y muy por debajo de la media internacional de lo que uno le podría pagar. No me imagino cuánto Chile factura Freshfields, porque además no es un caso llave en mano, eso quiero remarcar. Normalmente otros países optan por contratar un estudio, delegarle su caso y simplemente tener una administración como Estado. Llave en mano significa ganan el proceso, reciben un pago. En realidad, llave en mano es que el estudio se hace responsable de absolutamente todo el trabajo. No hay soberanía en la defensa legal del Estado. En el caso de Bolivia es totalmente diferente porque, como te decía, hemos creado una institucionalidad especializada. Me siento orgulloso de ser parte de esa camada de abogados nacionales, jóvenes en su momento. Fíjate el año 2011, cuando se crea Diremar, de gente preparada, formada, con estudios en Derecho Internacional, generando alternativas a la cabeza, obviamente, de nuestras autoridades nacionales también comprometidas. Y después consiguiendo un equipo que se suma al proyecto boliviano, que hace suyo el proyecto boliviano y obviamente con su gran experiencia lo lleva al nivel donde está. Y a ese grupo, desde luego, hay que sumar y destacar el papel de la vocería de Carlos Mesa, que ha sido también trascendental en todo este proceso. Esta es una sinfonía. Buena definición. Todos estamos tocando un instrumento, ¿no? Obviamente algunos son primeros violinistas, otros segundos, otros con trabajo, pero lo que quiero decir es que al ser el tema más importante de nuestra historia y el primer objetivo de nuestra política de Estado, que eso siempre hay que remarcarlo, nuestra política más importante como país, como Bolivia, todos tienen un papel fundamental. El equipo técnico de estos abogados que te decía, jóvenes, todos mis compañeros, también que estuvimos en Diremar un tiempo, y los que siguen ahora, el señor agente es un jurista de primera talla, presidente del Tribunal Supremo en su momento. Presidente de la República. Expresidente de la República, imagínense. Y obviamente el señor Carlos de Mesa, que es un intelectual de primer nivel, que tiene y juega un papel muy importante en la vocería internacional de la demanda. Es un trabajo de Bolivia,
Y eso es lo que tiene que quedar claro. En una sinfonía, como usted decía, que esperemos no tenga altibajos o ruidos como se ha percibido de alguna manera en la última semana. Pero a propósito de este grupo, ¿qué va a pasar una vez que concluya la presentación de la fase de alegatos? ¿Concluye allí su trabajo o todavía ese grupo se mantiene hasta esperar el fallo final, que posiblemente sea a finales de este año o principios del próximo? Todo caso ante la Corte Internacional de Justicia tiene una pre, una durante y un post. Eso es una experiencia clara en todos los países. La previa obviamente es la formación de todos estos argumentos, la compilación histórica, el dossier, la estrategia, la ejecución que la hemos tenido desde abril del 2013 hasta este 28 de marzo, donde oficialmente el procedimiento se cierra, y después habrá una fase que todos la conocen como la post-haya. La post-haya es un trabajo totalmente intensivo, fuerte, que tiene diferentes frentes comunicacionales, frentes diplomáticos y obviamente frentes jurídicos, porque el trabajo, a pesar de que todos los alegatos se cierran en esta fase oral, siguen trabajándose, y uno no deja de descuidar todos estos resultados que después habrá que materializar. El equipo se mantiene, por lo tanto, hasta el final del proceso. Por supuesto, es un equipo que además la creación de la institucionalidad en nuestro país es uno de los grandes retos. Usted tiene que retroceder un poco, 1975-76, cuando hubo la negociación en Charaña entre Banzer y Pinochet, se crearon igual instancias. Había una instancia que se llama el CONAREMA y el grupo de los 200 notables de Bolivia que pusieron a trabajar varios papers, documentos, investigaciones, pero lamentablemente cuando terminó la negociación, hasta esos archivos no hay una continuidad. Lo que nos enseña la historia es que hoy es totalmente diferente. Tenemos instancias especializadas, personal nacional e internacional que ha generado una simbiosis y un trabajo excelente, y personajes nacionales que tienen un rol fundamental que tienen que seguir ejecutando porque es el primer objetivo de nuestro país. Hay algunos indicios de lo que puede ser la reacción chilena en caso de que el fallo sea favorable a nuestro país, a Bolivia. Y allí se han deslizado algunas declaraciones de algunas autoridades del gobierno anterior y del gobierno que ha asumido funciones el pasado domingo, que coinciden en señalar que se podrá ir a las negociaciones, pero bajo ningún concepto Chile estará obligado a ceder soberanía o a llegar a un acuerdo final con Bolivia. Si esa es la perspectiva de Chile, ¿está encarrilada en lo que puede definir la Corte o está gambeteando la responsabilidad que le podría asignar el máximo tribunal internacional? A mí me trae a la mente el título de una obra de García Márquez, La crónica de una muerte anunciada. Es decir, cuando las personas se comienzan a poner nerviosas y hacer declaraciones de ese tipo totalmente destempladas, es porque hay un sentimiento previo de derrota. Yo creo que el gobierno chileno, con todo el respeto, está consciente del caso que Bolivia ha llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Juan Pablo, es un caso que es sui generis, porque en los casos sobre obligaciones internacionales, no hay un caso que tenga más de 100 años, que tenga los 100 años y más que tiene Bolivia, de ofrecimientos, compromisos, declaraciones, porque en otros casos con temporalidades mucho más cortas, la Corte ha dado lugar a la creación de obligaciones internacionales. Entonces, yo creo que ese es el sentimiento que se respira internamente. No puedo, obviamente es una percepción muy personal, pero lo que te puedo decir es que esos son anuncios de duda, son anuncios de un grado de desconfianza, y están antelando una clara posibilidad de que la Corte no se pueda negar a este caso tan frondoso, nutrido de pruebas jurídicas. ¿Hasta dónde llega el fallo del Tribunal Internacional de La Haya? Supongamos, como todos los bolivianos esperamos, que sea un fallo favorable a nuestra demanda, que establezca la obligatoriedad de una negociación entre Chile y Bolivia. Ese es un punto que ha quedado muy claro. Pero, y esto lo ha puesto en duda a Chile, también existe la obligatoriedad en esa posible negociación de que se llegue a un acuerdo, ¿o eso no lo establece la Corte? Una pregunta muy importante. La Corte Internacional de Justicia tiene un rol permanente en el seguimiento de sus sentencias. La jurisprudencia nos demuestra que la Corte
inclusive cuando ha terminado los alegatos orales, se han dado casos, el estrecho del Belt, por ejemplo, donde la Corte, inclusive antes de sacar sentencia, invita a las partes que inicien negociaciones. Una vez que emite una sentencia, como en el caso Gaxicobo-Naguimaros, sobre un curso de agua internacional, establece los criterios para la negociación y además les da una mirada temporal. En una última sentencia, en el caso Nicaragua-Costa Rica, les ha dado a las partes, por ejemplo, en un caso muy especial, pero es importante el ejemplo, 12 meses para negociar. Y cuando no han logrado la negociación de una compensación, los ha vuelto a traer al tribunal para volver a ella, la Corte, a establecer el cumplimiento de esas obligaciones. La obligación de negociar no es simplemente, y eso tiene que quedar claro, pedir que alguien hable contigo. Porque podría suceder que Chile, por ejemplo, diga, muy bien, me siento a negociar con Bolivia, pasan 6 meses, en 12 meses, en 2 años, señores de la Corte, señores de la comunidad internacional, no hemos llegado a ningún acuerdo con Bolivia, hemos cumplido el fallo de la Corte y hasta pronto. ¿Puede darse esa situación? Esa no es la naturaleza de la obligación de negociar. Hay que diferenciar un simple diálogo de voluntad política de una obligación jurídica de negociar. Y es lo que lamentablemente tal vez la gente no estamos entendiendo. La obligación de negociar es una figura jurídica de carácter obligatorio que tiene 2 componentes. El primero de ellos es que hay ciertos requisitos para negociar. Por ejemplo, llevar a la mesa propuestas concretas. Segundo, negociar y debatir de manera basada en un principio de buena fe. Tercero, renunciar a posiciones extremas. Cuarto, persistir cuanto sea necesario, y eso lo dice la jurisprudencia de la Corte, para poder lograr un resultado. Pero además, el segundo elemento fundamental de una obligación de negociar es que no se extingue hasta cumplir su objetivo. Y el objetivo de la obligación de negociar, que está claramente calificada por la Corte en su sentencia de jurisdicción del año 2015, es que el objeto de la demanda, en sí, la obligación de la negociación es un medio, pero el objetivo es lograr una salida soberana al mar. Los medios pueden ser muy diversos, Juan Pablo, y eso dependerá de las posiciones, de la propia negociación. Exactamente, pero hasta que no se llegue hacia ese objetivo que la Corte establece, y como lo comprueba diferentes casos en la Corte, la obligación no se extingue. Como te digo, lamentablemente algunos simplifican el hecho de que negociación es un diálogo, sentarse, escucharte, decir, no me interesa tu punto de vista, y decir que esto se ha acabado porque la otra parte no está de acuerdo en hacer concesiones. Esa no es la naturaleza de la obligación de negociar, y afortunadamente el derecho internacional y la Corte hace un monitoreo en la ejecución de sus sentencias, porque sus sentencias son finales inapelables y deben cumplirse. El otro punto es el precio alto que tiene que pagar Chile por no querer cumplir una sentencia de la Corte. Entonces, para que quede claramente establecido, Chile sí tiene una obligación en las negociaciones de llegar a un punto de acuerdo con Bolivia. Cuál sea la fórmula, eso dependerá de los negociadores. Efectivamente. Pero el mandato de la Haya, en caso de que sea favorable a Bolivia, obliga a Chile a llegar a un punto de acuerdo, no a un punto de desconocimiento del diálogo ni de eludir resultados. Efectivamente, no podemos simplificar un título jurídico, porque al final lo que emite la Corte es una sentencia. Y lo que usted decía también muy importante, el seguimiento al proceso de negociaciones va a ser parte del trabajo del Tribunal de la Haya. No se extingue su presencia ni su acción jurídica con el fallo que se va a conocer en diciembre o en enero. Efectivamente, solo quiero recordar 2 casos. El caso del templo Preavigear, que data de los 70s, que hoy día sigue siendo debatido en su implementación. Los tiempos de los estados no son los tiempos de las personas, y efectivamente va a tener que pasar una fase si Chile no quiere avenirse a una solución, pero entendemos que a la larga sí es lo lógico, porque cuando un estado incumple una obligación internacional, lo que está en juego es su imagen. Y de las 127 sentencias que emitió la Corte Internacional de Justicia al día de hoy, le puedo decir que todas se han cumplido, exceptuando una que se va a cumplir también, que es el caso Nicaragua-Colombia, donde Colombia todavía está reticente a entregar el espacio territorial marítimo que ha perdido. Pero al final lo va a hacer, porque lo que nos muestra el comportamiento histórico de las sentencias de la Corte es que el costo es altísimo y
por un principio de fe, de buena fe, un Estado no se puede jugar así su reputación. Hemos hablado del mejor escenario posible para Bolivia, pero como buen jugador o como buen diplomático o negociador, siempre hay que pensar en la otra posibilidad. ¿Qué pasa si el fallo es desfavorable a Bolivia y la Corte establece que Chile no tiene una obligación de negociar una salida propia, útil y soberana al Océano Pacífico? Bueno, en derecho todos son hipótesis, pero nuestra certeza y en la que nos movemos es que tenemos un material jurídico suficiente para poder determinar que la Corte va a establecer esa obligación. Y además porque la Corte Internacional juega un papel de pacificadora y garante de las relaciones entre los estados. Es muy difícil dentro de la práctica de la Corte simplemente decirle no, en nuestro país 10 millones de almas, y dejar abierta una controversia, porque la Carta de Naciones Unidas justamente dice que la función elemental de la Corte es coadyuvar al establecimiento de la paz y evitar cualquier amenaza a la paz entre los estados. La lógica y la práctica dicta que la Corte va a establecer mecanismos siempre positivos para una resolución. El escenario de no aceptar significa abrir otro siglo de controversia entre dos estados que están llamados a complementarse, que tienen todos los factores para ganar juntos. Entonces creemos, y no quiero pecar de demasiado optimista, que es posible que la Corte tenga una posición constructiva, pero Bolivia tiene muchas alternativas. Tenemos hoy en día un gran proyecto que también cada día nos acerca de manera más independiente al mar, el Corredor Bioceánico de Integración, que es un megaproyecto al cual se están sumando varios países. Es una apuesta importante para que logremos a la larga una independencia comercial, no absoluta, pero sí cada vez más independiente. Y bueno, estamos trabajando en diversos frentes. Yo creo que ese es el espíritu, construir en todos los frentes posibles la independencia y la soberanía económica de nuestro país en el comercio. La palabra del doctor Franz Subieta Mariscal, director general de Derecho Internacional del Ministerio de Justicia. Gracias por la valoración y el análisis siempre importante y orientador de un tema tan trascendental para el país. Le deseamos un buen viaje y, como a toda la delegación boliviana, desde luego éxito en ese trabajo. Gracias, Juan Pablo. Será hasta su vuelta. Hasta la vuelta. Para tener